acaban de declarar la inexistencia de la huelga del sindicato del Monte de Piedad. Revisemos el estado en el que se encuentra, revisamos cuáles son los caminos legales y saquemos conclusiones para los sindicatos. Lo que sabemos es que el Tribunal Laboral declaró existente la huelga del Monte de Piedad. Sabemos que hubo un recurso en donde el patrón pidió que se hiciera el recuento para que los trabajadores votaran si estaban o no de acuerdo con el movimiento de huelga. Y lo que sabemos es que efectivamente los trabajadores votaron y la mayoría votó a favor de la huelga. Que el patrón se fue al juicio de amparo en contra de esta resolución y que se resolvió, que es el momento en el que se encuentran ahorita, por un juez de distrito, otorgándole el amparo al patrón para declarar que no se cumplieron con los elementos para poder llevar a cabo la huelga según los estatutos. Y eso es hasta donde estamos ahorita. El sindicato ha dicho que se va a ir al recurso de revisión en contra de esta sentencia del juez de distrito. Ahora veamos entonces, este es uno de los momentos muy delicados, cuando los sindicatos justamente están en el momento de estallamiento de la huelga. Porque una vez que lo estallan, que se puede declarar ya sea inexistente o ilegal la huelga, hay que tener en cuenta los tiempos y los momentos. Cuando se declara inexistente la huelga, en este caso, vean, el juez de distrito ya declaró esto, le tiene que notificar al tribunal y si el tribunal emite una resolución, en ese momento tienen los trabajadores 24 horas para regresar a trabajar. Aquí es, en este lapso delicado, a donde a pesar de que pudiera haber 10 días para el recurso de revisión o 15 días para irse al amparo en contra de esa resolución, si dentro de las 24 horas no consiguen la suspensión y detener que la sentencia o la resolución del tribunal que declare inexistente la huelga en cumplimiento al amparo se quede suspendida, entonces podría haber un problema legal, porque si no regresan dentro de las 24 horas, los podrían despedir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto, afortunadamente, yo creo que los trabajadores del sindicato de Monte de Piedad van a tener una buena estrategia y lo van a hacer bien. Pero ha pasado a otros sindicatos, desde luego, a donde se les ha pasado el tiempo para poder, porque se confían que tienen el tiempo para poder recurrir o que tienen el tiempo para poder meter el juicio de amparo y se confían en este caso, o incluso los líderes se venden, no le avisan a la gente, da la declaración de inexistencia, dicen yo metí el amparo pero no les avisé y el patrón los corre. Entonces aquí habrá que ver y va a ser muy interesante cómo lo va a manejar el sindicato y habrá que dar seguimiento. Esto para que se vaya haciendo conocimiento y escuela de cómo lo van a hacer. Van a irse al recurso de revisión, eso ya lo anunciaron. La cuestión es si el tribunal va a emitir o no la resolución en cumplimiento. Es decir, en principio tendría que esperarse a que quedara firme la sentencia de amparo, para que en todo caso, o sea, dejar pasar los 10 días para que en todo caso dicte su resolución. Pero luego podría suceder que el tribunal, como si fue notificado, agarra y emite la resolución. Y habría que ver qué es entonces lo que tendría que hacer. Yo creo que en precaución, si fuese ese el caso, si el tribunal laboral emitiera una resolución de inexistencia de la huelga, creo que sería bueno que se fueran al amparo en contra de la resolución para conseguir la suspensión antes de las 24 horas, inmediatamente, independientemente de que metas el recurso de revisión y también suspenda. Pero nada más habría que estar muy vigilantes de que no haya una resolución del tribunal laboral que no combatan en tiempo y que no puedan recurrir y que pueda caer entonces en una trampa y entonces sí los agarren y los puedan rescindir. Yo espero de verdad y creo que los trabajadores del Monte de Piedad han llevado una lucha
muy importante. Han organizado en todo el país. Yo incluso estuve en Chetumal con los trabajadores del sindicato de la Universidad de Quintana Roo, llevándole apoyo a los trabajadores. Los saludé un día que estaba en el Zócalo. Creo que es una lucha valiente la que están haciendo. Y esto debe de servir como experiencia para saber cómo están actuando los tribunales, qué están resolviendo y 3, cuáles son las estrategias que se tienen que seguir. Una de las cosas que tenemos que aprender y analizar es por qué la resolución del juez de amparo, según las notas periodísticas, le otorga el amparo al patrón porque el sindicato no cumplió con los requisitos que establecen los estatutos para poder emplazar a huelga. Y esto va para que en todo caso también los sindicatos revisen cuáles son nuestros requisitos, porque probablemente haya algunas etapas que se plantean, desde luego, en un sindicato como el del Monte de Piedad, que es un sindicato autónomo, es un sindicato independiente, es un sindicato que no está con las centrales obreras charras, es un sindicato que busca, desde luego, la legitimidad, que busca la autonomía, que busca, además, la democracia sindical. Probablemente tenga en los estatutos alguna serie de requisitos que habrá que ver si esa es la razón por la cual está diciendo el juez que no cumplió los requisitos estatutarios. Para poder también revisar, porque a veces en los estatutos ponemos características o circunstancias justamente para que o el secretario general o la directiva no puede ejercer una serie de acciones sin consulta a las bases y sin poder llevar a cabo alguna serie de situaciones. Pero esto también se puede prestar a que en un momento dado, pues, sea una traba para poder hacerlo. Yo estoy seguro que los trabajadores del Monte de Piedad han de haber cumplido con los estatutos y con los elementos. Seguramente el juez de distrito no apreció y esperamos que un tribunal colegiado revierta esto. Pero es importante siempre revisar entonces cómo están los estatutos para efectos, porque hoy pues no solamente la parte estatutaria que puedas tener para llevar a cabo un momento de huelga empieza a ser una complicación, sino además todos los requisitos que te empiezan a pedir ya con la reforma de 2019 de la Ley Federal del Trabajo para poder llevar a cabo estos movimientos de huelga, y que además ya ahora son trabas y trabas que empiezan a buscar los jueces y que empiezan a buscar las autoridades para que se vuelva más difícil ejercer el movimiento de huelga en México. Vamos a esperar el desenlace. Creo que es muy importante que le demos seguimiento. Veamos cómo van a actuar jurídicamente, qué se va a resolver y aprendamos de esto, porque de esta experiencia y de estas circunstancias es como se va a enriquecer realmente, en todo caso, el conocimiento en torno a la vida sindical en México. Mi nombre es Ricardo Landero y en esta cuenta hablamos de la cuestión laboral y sindical en México.